Buenos días chicos, espero todos se encuentren muy bien, listos para iniciar una semana más, porque esta semana en la clase de Ciencias Sociales vamos a estudiar un tema que probablemente para ustedes sea un poco conocido porque lo hemos desarrollado de manera general en los años anteriores, pero este año vamos a hablar un poco más específico. El tema de desarrollar esta semana será la geografía económica y la geografía política. Entonces vamos a estudiar, ustedes recordarán, la geografía es la descripción de la Tierra, pero para hacer una descripción de la Tierra, la geografía se auxilia de otras ramas auxiliares. Entonces, en este caso vamos a estudiar un poco acerca de la geografía económica y la geografía política, que ambas pertenecen a la rama de la geografía humana. Y ustedes recordamos, la geografía humana estudia a los seres humanos y cómo estos interactúan dentro de la superficie terrestre. Los humanos dentro del planeta Tierra desarrollamos actividades económicas, actividades políticas, actividades culturales. Entonces, justamente eso es lo que vamos a estudiar, cómo el ser humano actúa económicamente y se encarga la geografía económica de hacer ese estudio. Y luego también vamos a estudiar a qué se refiere la geografía política. Como los seres humanos transforman y modifican su entorno al hacer uso de los recursos naturales, en algunos lugares los bosques se reemplazan por campos cultivados, en otros algunas especies animales desaparecen porque se crían otras. Asimismo, la construcción de rutas para trasladarse de un lugar a otro modifica el contexto. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones y los seres humanos y todas sus actividades van a transformar y van a modificar el entorno en que nosotros vivimos. Entonces, aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, los bosques se reemplazan cuando una persona o una población necesita hacer cultivos, por ejemplo, sembrar maíz y frijoles, entonces estas personas vienen y cortan el bosque y ahí estamos de una u otra manera dañando, pero al mismo tiempo modificando y transformando nuestro entorno. Entonces, justamente eso es lo que vamos a estudiar esta semana, cómo el ser humano transforma y modifica su entorno dependiendo de la actividad que éste desarrolle. Y para ello vamos a empezar a estudiar acerca de la geografía económica, que si ustedes son un poquito curiosos y dicen, pues la geografía económica se encarga de estudiar lo del dinero. De una u otra manera, sí, básicamente es el término generales, de eso se encarga la geografía económica, de ubicar los recursos naturales en el uso de que le dan las personas en los diferentes sectores de las actividades económicas y su relación con el desarrollo humano. Como les mencionaba anteriormente, los seres humanos desarrollamos diferentes actividades económicas. Esas actividades económicas se encarga de estudiarlas la geografía. Entonces, si observamos algunas actividades económicas, por ejemplo, ahí aparecen en Europa, pero básicamente es en términos generales en todo el mundo. Hay tres actividades, tipos de actividades económicas. Algunas actividades son actividades primarias, otras secundarias y luego las terciarias. Entonces, hay un 4% de personas que trabajan en el sector primario. Por ejemplo, ¿cuáles son aquellas actividades que pertenecen al sector primario? Bien, ahí tenemos las básicas como la agricultura, la ganadería, la pesca, la explosión forestal y la minería. Entonces, esas son las principales actividades del sector primario. Y como ustedes se podrán dar cuenta, en nuestro país son las actividades que se realizan a mayor escala. Luego tenemos las actividades secundarias que justamente se derivan base de las primarias. Entonces tenemos la industria de base, la industria de bienes de equipo, la industria de bienes de consumo. Entonces aquí tenemos todas aquellas empresas, por ejemplo, las maquilas que necesitan de materia prima para desarrollarse, pero el sector secundario, las actividades secundarias son aquellas que ya no necesitan tanto la mano de obra, sino básicamente es la maquinaria, son aquellas actividades industriales en donde hacen uso de maquinaria para desarrollar estas actividades. Y por último tenemos las actividades que pertenecen al sector terciario, que es el comercio, el transporte y el turismo, que también en nuestro país desarrollamos en grandes escalas. Ustedes se darán cuenta, el comercio es una de las principales actividades económicas ahora que pertenecen a nuestro país. También tenemos el transporte y este se divide en transporte público, en transporte privado. También se divide, dependiendo del lugar donde nos encontremos, en transporte rural y transporte interurbano, dependiente en el lugar donde nos encontremos dentro de nuestro país. Y por último, y la más importante de estas, creo,
es el turismo, que actualmente en nuestro país ha cobrado mucha importancia el turismo, ya que se ha tratado de desarrollar o de impulsar el turismo dentro de nuestro país, ya que en nuestro país contamos con diferentes lugares turísticos que necesitan ser explotados. Entonces, últimamente el turismo, esta actividad, se ha desarrollado a gran escala. Entonces, repasemos, existen tres tipos de actividades económicas: sector primario, sector secundario y sector terciario, y cada una de ellas tiene diferentes actividades económicas. Y las principales o las primeras, por así decirlo, por eso se llama sector primario, son estas de acá: la agricultura y la ganadería y la pesca, que son las de las principales. Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de la geografía política. La geografía política hace referencia a la forma en que la superficie terrestre se divide en territorios estatales. Esta geografía política no tiene nada que ver con los partidos políticos que se van a elecciones en nuestro país, no tiene nada que ver con el presidente Juan Orlando Hernández, ni Mel Zelaya, ni nada por el estilo. Tiene que ver con la forma en que el territorio en el mundo está dividido. Por eso, si ustedes observan este mapa, justamente a eso se refiere la geografía política: cómo está dividido políticamente cada territorio en el mundo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos o vemos un mapa, normalmente dice mapa político de Honduras, porque esa es la forma política en la que la tierra está dividida para nuestro país. Entonces, justamente a eso se refiere la geografía política, a la forma en que la superficie terrestre está dividida en territorios estatales. Estatales significa cada país. Ustedes saben, recordarán, el mundo está dividido en varios países y eso se refiere a la geografía política. Bien, les explico la asignación de esta semana que ustedes tendrán que desarrollar. Van a observar las 4 imágenes que aparecen ahí y van a escribir qué tipo de geografía representa cada imagen. Entonces, si ustedes observan en la primera imagen, ya lo discutimos, hay un tipo de geografía política que se encarga de estudiar todos los partidos políticos y la política que se desarrolla en un país. Luego tenemos a una persona ahí en la agricultura, luego tenemos a varias personas ahí como en una maquila, y por último tenemos un mapa de América del Sur. Entonces, usted va a recortar estas imágenes, las va a pegar en su cuaderno, y en cada una de ellas, bajo de ella o al lado de cada una de estas imágenes, usted va a escribir qué tipo de geografía representa. Solo estudiamos 2 tipos de geografía: la geografía económica y la geografía política. Entonces, usted va a escribir qué representa cada una de estas imágenes. Y la número 2, usted va a completar esta tabla escribiendo la diferencia entre la geografía económica y la geografía política. Observamos una tabla de 2 columnas. En la primera columna tenemos la geografía política, entonces usted va a escribir las características de la geografía económica, conceptos y características. Y al otro lado, a la par, en la otra columna, tenemos la geografía política, que asimismo va a escribir el concepto de geografía política y las características que anteriormente yo mencioné en este video. Bien, les tengo 2 recordatorios que hacer. Ustedes saben que las asignaciones deben de ser enviadas el día viernes antes de las 5 de la tarde, ya sea mediante la plataforma de Google Classroom o por WhatsApp. También les recuerdo que la clase virtual es el día jueves de 1 a 2 de la tarde. Esperamos que todos se puedan conectar y hablar acerca de este tema tan importante. Así podemos ampliar un poco más, atender sus consultas y sus dudas acerca de este tema y la asignación. Pero si usted no se puede conectar el día jueves a nuestra clase virtual, recuerde que también puede escribirme a mi número de WhatsApp si usted tiene alguna duda o consulta de lo que resta de la semana de esta asignación. Espero que el Señor les regale una semana bendecida, una semana santa, y que la paz y la bendición de Dios te acompañe en esta bella semana. Muchas gracias.